Bienvenidos a Recomiéndame un libro. Yo como siempre sigo siendo René Morales y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Vamos a hablar sobre mis 5 libros de historia favoritos y básicamente voy a intentar reflexionar con ustedes de lo maravilloso que es leer historia, de lo divertido que puede llegar a ser, de lo grande y variado que son esta cantidad de temas. Y bueno, vale la pena mencionar que este tema me lo recomendó uno de ustedes. Básicamente alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces un video sobre tus libros favoritos de historia? Y pues sí me animé a hacerlo. Mire, abrir un libro de historia, pues es abrir un libro básicamente pues como si fuera una ventana hacia el pasado. Y bueno, lo verdaderamente importante de por qué deberíamos de conocer nuestro pasado es porque pues, nos va a responder la pregunta de cómo llegamos hasta aquí. Al final, pues la historia nos permite conocer quiénes somos y siempre hay un montón de causas y consecuencias detrás de cualquier fenómeno social. Y cuando leemos historia, por ejemplo, de algún país que no conocemos o de algún lugar que está del otro lado del mundo, pues evidentemente eso nos aumenta la diversidad cultural. Hay una serie interesantísima que ya postulaba Nietzsche, que básicamente toda la historia es circular, o sea que básicamente los errores que ya hemos cometido antes los volveremos a cometer y es mejor conocerlos para evitarlos si en algún momento se pudiera lograr hacer. Y sin duda la historia es nuestra mejor fuente de inspiración para tratar de conocer quiénes somos. Recordemos que con el nacimiento de la literatura nació la historia y básicamente cambió el sentido de lo humano. Pero bueno, antes de que comencemos me gustaría que me regalara un like. Recuerde que cada like que usted me da, llegamos a 4 personas más. Recuerde que estamos aquí para tratar de hacer del YouTube un lugar en donde se puedan hablar de cosas muchísimo más inteligentes y me gustaría que me comentara cuáles son sus libros de historia favoritos, me gustaría que me dijera qué piensa de estos libros, si ya los conocía, si les gustaban, si no, es válido cualquier comentario y cualquier comentario pues también nos ayuda a pues, llegar a muchísimas más personas. Me gustaría también que se suscribieran, ya somos 3.500 personas, queremos llegar a las 5.000 personas antes de que termine el año. Y aquí están los 5 libros que seleccioné. Están estos que están aquí que de repente siempre se me hacen un poco pesados. Y ahí están. Vamos a comenzar con una joya que a mí me pareció fascinante. Que es esto. Está en el Fondo de Cultura Económica. Todavía se consigue muy fácil. Que se llama Historia del Diablo. Que básicamente es la historia del diablo a partir del siglo XII hasta el siglo XX. Y sin duda la idea del diablo pues es una idea que hemos venido construyendo prácticamente desde el siglo XII y que básicamente ha llegado hasta nuestro día de hoy. Miren, cualquier idea, cualquier fenómeno que cause miedo, al final es utilizada en torno al poder. O sea, los poderosos utilizan cualquier idea, sobre todo el miedo, para controlar. Y esto lo trata muy bien Robert Muchenblet con la intención de que tratemos de entender que el concepto del diablo, como al ser un concepto social, pues va cambiando. No tenemos la misma idea del diablo hace 10 siglos que la que tenemos ahora. El diablo ha pasado de ser, no sé, un murciélago, a ser un sapo, a ser una bruja, a ser un hombre mitad cabra, mitad hombre. Y estas representaciones del mal son muy variadas y se han utilizado siempre pues, para favorecer a los poderosos. Y esto lo hace muy bien en este libro. Vale la pena mencionar que tiene un capítulo dedicado a la cacería de brujas que es fantástico, que tiene muchos toques feministas y que básicamente dice que el concepto del diablo durante la Alta Edad Media pues básicamente se usó para pues, reprimir a lo femenino y pues, obstaculizar digamos el crecimiento de lo femenino en la Edad Media. Es una visión muy completa que les digo abarca varios siglos, 8 siglos de historiografía muy bien desarrolladas. Robert tiene un trabajo fantástico, las fuentes son pues, prácticamente incriticables y recordemos que todas nuestras creencias tienen relación con nuestros miedos. Y nuestros miedos actuales son muchos y el origen posiblemente esté dentro de este libro. Y bueno, vamos ahora con otra joya que seleccioné para ustedes, que es una cosa que eventualmente alguien, un amigo mío que quiero mucho, que se llama, no importa el nombre,
me recomendó este libro en alguna charla, se llama Primer viaje alrededor del mundo, de Antonio Pigafetta. Yo no lo conocía, me lo encontré en un tianguis en la Ciudad de México y dije, no, pues es el momento en que debo de comprarlo. Miren, Antonio Pigafetta es un explorador y cronista italiano que básicamente se dedicó a acompañar a Fernando de Magallanes en su primer viaje alrededor del mundo. Imagínense, es el primer hombre que le dio la vuelta al mundo y de los pocos que sobrevivieron. Salieron de Sevilla en 1519, le dieron la vuelta al mundo en 3 años y fue una verdadera locura. Al final, las ventajas que tiene esta investigación que se hizo estos primeros investigadores, pues básicamente fue demostrar que la Tierra era 100% redonda. Descubrieron lugares tan extraños y tan conocidos, pero no para Occidente, como las Filipinas, y permitieron hacer información geográfica que antes no se conocía. Actualizaron los mapas y verdaderamente pues, le dieron cierta forma a los continentes que no se tenían en el siglo XVI. Miren, lo verdaderamente importante o lo que más me gustó a mí de este libro son las dificultades que tuvieron que pasar. El hambre, la locura, las tormentas y las enfermedades, pues verdaderamente nos permitieron ver la capacidad que tiene el ser humano para adaptarse y la capacidad para sobrevivir. Básicamente el texto acompaña la vuelta alrededor del mundo. Incluso describe la muerte de Magallanes, que es verdaderamente tristísima. El trabajo de Pigafetta es verdaderamente fantástico y poco conocido, pero verdaderamente vale la pena conocerlo. Les traigo por aquí otra joyita que aquí se llama The Hinge of Fate de Winston Churchill. Este es el tomo 4 de su texto relacionado con la Segunda Guerra Mundial. Se consigue en español, se llama La bisagra del destino y básicamente es un texto sobre la Segunda Guerra Mundial, sobre momentos fundamentales en que no sabíamos quién iba a ganar, quién iba a perder. Básicamente el libro se ubica entre 1941 y 1942 y pues Churchill nos habla sobre la Operación Barbarroja, sobre el intento que hace los nazis por conquistar Rusia y hay otros puntos verdaderamente importantes, las batallas del Sahara, la caída de Singapur, la relación entre Winston Churchill y Roosevelt, pero el trabajo que hace Churchill es verdaderamente fantástico. Hay un montón de mapas, un montón de información, todo está contado en primera persona, en primera mano y pues revisa ciertas estrategias, ciertas cuestiones políticas que vale la pena analizar, porque recordemos que el fenómeno de la Segunda Guerra pues, es un fenómeno social complejísimo y sin duda el liderazgo de Winston Churchill jugó un papel importantísimo dentro de la historia. Y bueno, nos vamos con el tomo número 4, la recomendación número 4 del día de hoy de libros de historia, y ahora nos vamos a ir a algo más pequeñito y menos grandilocuente, pero no por eso menos importante, que es este trabajo que yo recomiendo muchísimo. Se llama Pueblo en Vilo de Luis González y González, que básicamente es la historia pues de un pueblo que se llama San José de San José de Gracia, que básicamente es el primer trabajo que se hace en México sobre microhistoria, que es esta historia sobre los pueblos, sobre estos lugares pequeñitos que parecieran no tener importancia, pero Luis González y González lo que hace es como investigar cómo los fenómenos sociales importantísimos y grandísimos afectan a estos pueblos pequeñitos. Al final lo que intenta Luis González es trabajar sobre las costumbres, sobre las relaciones, sobre la gente común y corriente y analizar pues la manera en que se aman, la manera en que trabajan, la manera en que se percibe la muerte, la manera en que pasan a veces fenómenos importantísimos y la gente ni siquiera se entiende. Y estos casos particulares al final nos permiten comprender pues a la gran mayoría también los pueblos existen. Yo vivo en uno y estas personas comunes también tienen valor. Tiene un valor antropológico importantísimo, histórico ya ni se diga, y la riqueza en la vida cotidiana pues también tiene importancia. Hay por ahí textos o interpretaciones sobre la Revolución Mexicana, sobre la Revolución Agraria, y la identidad de lo local construye verdaderamente la identidad de la nacional. Es una obra maestra de la historiografía, verdaderamente vale la pena conocerla.
Y nos vamos con el último libro, una joya que a mí me fascina, que es esto que está aquí. Se llama Las Guerras Púnicas de Polibio, que básicamente es un libro romano escrito por un griego en el siglo II antes de Cristo, y básicamente es un testigo directo de la guerra entre Roma y Cartago, y es posiblemente el texto de, de un punto medular de la historia. Básicamente los romanos se hubieran perdido esa guerra, hubieran sido esclavos de los cartagineses, y básicamente pasó al revés. Este conflicto armado entre Roma y Cartago al final termina siendo pues, un fenómeno que vale la pena reflexionar porque cambió la historia del mundo. Polibio tiene la posibilidad de hablar no solamente con los generales, sino hacer entrevistas directamente con los contemporáneos, con personas que vivieron en los espacios, con personas que vieron a los conquistadores de Roma entrar y perder la batalla. Todas son fuentes primarias. Y no solamente eso, no solamente habla de hechos, sino también habla sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones económicas, habla también de las causas, de las consecuencias de esta guerra que perdieron los cartagineses, y los líderes militares, estos fenómenos de Escipión el africano y Amílcar Barca, el gran conquistador cartaginés, y básicamente se pelearon por quién iba a conquistar, quién iba a mandar en el mundo mediterráneo. Es posiblemente la guerra más importante del mundo romano, posiblemente una de las más importantes de la historia, que tiene momentos verdaderamente fantásticos cuando atraviesan los Alpes con una serie de elefantes. Es verdaderamente fantástico, como sacado de un cuento de una irrealidad que de repente no puede uno ya ni imaginar en la actualidad. El ascenso de Roma, la creación de una primera potencia mundial, está muy bien definida por Polibio y verdaderamente vale la pena. Pero bueno, antes de que terminemos, me gustaría que me regalaran un like, me gustaría que me comentaran de qué les gusta, cuáles son sus libros de historia favoritos, me gustaría que me dijeran qué piensan de estos libros, me gustaría que me comentaran de qué les gustaría que hablara. Al final recuerden que esta idea me la dio una persona que me habló simplemente de lo que quería que habláramos en este canal. Y suscríbase, esperemos que ya pronto lleguemos a los 5000 suscriptores antes de que termine el año. Pero bueno, sin más por el momento, nos vemos en el próximo video. Chao.